mostrarles los diferentes intentos de formalización de la teoría cuántica. Todo este recorrido que hemos estado haciendo se puede poner en pocas palabras, algunos más y otros menos, pero en pocas palabras, en un intento de sistematización, ¿cierto? Y de unión de las estructuras matemáticas con las ideas físicas. Entonces, en este capítulo, la primera parte, las reglas de la teoría cuántica, tiene un prolegómeno, muy a lo Kant, prolegómeno, y ese prolegómeno es el que va a discutir Johnny la próxima clase, porque es que en este prolegómeno él discute qué es realismo y qué no es realismo. Él lo llama antirrealismo, es una posición no realista. Y pues son varias páginas en las que él hace eso antes de llegar a las reglas, que es las que yo quiero estudiar. Hoy yo quiero llegar hoy a las reglas, entonces voy a saltarme todas las discusiones filosóficas. Entonces este es un texto de apoyo que ya lo tenemos y que va a ser usado. Johnny también nos regaló, nos puso una bibliografía complementaria. Esta es la carpeta de Dropbox. En la bibliografía complementaria, este texto de Ian Hacking, que es muy notable. Ian Hacking es un historiador, es un filósofo, es un historiador y un filósofo de la ciencia, sí. Y en él se hace una discusión de la representación científica, una historia de la representación científica, ¿cierto? Entonces este es un texto mucho más largo, es un libro, pero Johnny pues quiere discutir ahí, porque justamente en representar está pues qué es el realismo científico, asuntos de pragmatismo, etcétera, etcétera. Es un texto bastante interesante. Y después el asunto de la intervención en el mundo a través de la experimentación, ¿no? Es como las dos ideas centrales en el texto de Hacking. Entonces, de nuevo, es un asunto sobre lo real y lo no real, ¿cierto? Sobre las preguntas, por ejemplo, que rondaron la discusión y la exposición de Olga y de Duan ya hace 3 sesiones, ¿ok? Muy bien, entonces esto es lo que va a hacer Johnny la próxima sesión. Yo hoy quiero traerles 3 versiones del formalismo. Déjenme primero mostrarles los textos. Estuve haciendo una búsqueda exhaustiva de casi todos los libros de teoría cuántica. Descubrí que tenía muchos libros de teoría cuántica en mi biblioteca. Y descubrí que tenía mucha más información por ahí dispersa en múltiples lados. Y traté de buscar, digamos, 3 formas en las cuales se hiciera una exposición de lo que llamamos los postulados de la teoría cuántica. Como vamos a hacer la clase de formalización, entonces vamos, ¿cierto?, a tratar de escribir cuáles son las ideas centrales, y esas ideas centrales se traducen en postulados, ¿cierto?, en cosas que no son obvias a priori, ¿cierto?, porque tienen todo un recorrido. Necesitamos haber hecho toda esa discusión para llegar a este punto, y en estos libros también ocurre lo mismo. Entonces tomé 3 textos, me encontré este es un texto muy moderno, muy reciente, es del 2011, no, mentiras, es del 2007. Entangled Systems, escrito por un profesor alemán, en donde, digamos, está una versión muy moderna, podríamos llamarlo muy moderna, de los postulados de la teoría cuántica. Y es la versión por la cual quiero empezar a discutir, ¿ok? Entonces, este es el primer texto. Lo vamos a poner en el Dropbox. Este todavía no está, este todavía no ha sido puesto, ¿ok? El segundo texto sí está en el Dropbox, ¿ok?
postulados. El segundo texto está en el Dropbox, es un texto muy famoso. El texto de Asher Pérez, de Teoría Cuántica, Conceptos y Métodos. Este es un texto mucho más viejo, es de los años 90, 92, 94, lo escribió Asher Pérez. Y es un texto muy celebrado por los profesores de mecánica cuántica, pero es un texto como el Feynman. Casi nadie se atreve a hacerlo. O sea, no conozco ningún profesor de mecánica cuántica que haya hecho el curso con este libro, porque ofrece un reto realmente interesante. Y en este texto, Asher intenta hacer una formulación muy moderna de la tendencia más pragmática e instrumentalista de la teoría cuántica. Entonces hace un esfuerzo por presentar una teoría cuántica libre de paradojas, de problemas diversos, ¿cierto? Ciñéndose a una interpretación completamente instrumental, exageradamente instrumental y muy pragmática de la teoría cuántica. Entonces, él hace ahí una lectura de los postulados, los reescribe. Y el último texto, la tercera variante, es la variante de Isham, que es la variante de un físico teórico elegantemente educado en matemáticas avanzadas. Van a ver las diferencias entre las tres presentaciones de los postulados. Casi cualquier libro de teoría cuántica lo hace. Los físicos, por ejemplo, mis estudiantes estaban muy acostumbrados al libro de Cohen-Tanulli. El libro de Cohen-Tanulli escribe 6 postulados para la teoría cuántica. No todos los libros hacen ese esfuerzo de axiomatización de escribir postulados. Uno de los libros que más me gusta a mí, que es el Sakurai, no tiene postulados, simplemente desarrolla la teoría física. Un libro como Landau, por ahí de vez en cuando dice que hay un postulado o algo parecido a un postulado, pero realmente no tiene ese acápite, no pone, ¿cierto?, cuáles son los postulados centrales de la teoría. Y para mayor extrañeza, entonces, por ejemplo, el libro de Isham pone 4 postulados, el libro de Andrews pone 3 postulados y el libro de Pérez pone 11 postulados. Y eso es lo que queremos discutir hoy. ¿Cómo es posible que la misma teoría cuántica produzca interpretaciones tan diversas? ¿Ok? Entonces voy a empezar por la variante más moderna, la variante de Andrews. ¿Ok? El profesor Andrews pone 3 postulados. ¿Ok? Son 3 postulados esenciales los que pone el profesor Andrews. Y aquí están los 2 primeros. Postulado 1, postulado 2 y postulado 3. ¿Puedes poner un poquitico más grande? Claro que sí. Vamos a ponerlo así. Sí, ahí cabe perfectamente. El postulado 1 es una descripción de los objetos fundamentales de la teoría cuántica y lo llama el postulado de los estados puros. Estados puros son los estados cuánticos con los que hemos estado trabajando. Nosotros los hemos llamado estados cuánticos, solo que ahora tienen el apellido de adjetivo puros, porque más adelante hemos encontrado que es necesario hablar de otra clase de estados cuánticos, una generalización de estados cuánticos. Entonces, los estados puros son los estados representados por vectores en el espacio libre. Y ese postulado justamente está diciendo eso. Dice: un sistema cuántico aislado, el cual está en un estado puro, es descrito por su vector de estado psi. Entonces miren que ahí está definiendo varias cosas y cosas que nosotros no habíamos precisado. Está diciendo un sistema cuántico aislado, un sistema cuántico idealizado. Un sistema cuántico idealizado, porque si está aislado no voy a permitir interacción con el entorno. No tengo interacción con el entorno. El cual está, a
sea, los sistemas cuánticos aislados están en estados puros y esos estados puros están descritos por vectores de un espacio de estados, por un ket tipo. Este es, ¿cierto? El vector de estado es un vector normalizado en un espacio de Hilbert, el espacio de estados, el cual está asociado con el sistema cuántico. Entonces, en ese fraseo, Aldrich lo que está haciendo es entonces establecer varias cosas. Mire, establece el sistema, ¿cierto? Le pone unas condiciones al sistema, establece el concepto físico fundamental del sistema, en este caso estado cuántico, y le está haciendo una operación de correspondencia con el formalismo matemático. Entonces dice, ¿qué clase de sistemas tenemos? Sistemas cuánticos aislados. ¿Qué es lo importante? Los estados cuánticos. Y esos estados cuánticos los describo por vectores en un espacio vectorial de estados llamado espacio de Hilbert. Entonces eso es lo que, digamos, la función del primer tipo del postulado 1. Tenemos esto. Tanto en este texto como en el texto de Ishak hay un debate muy bueno que ustedes tienen que leer, y de pronto Johnny es parte del debate de realismo y no realismo o antirrealismo, es si le adscribimos el vector de estado, por ejemplo, a las propiedades de un sistema individual o no. ¿Tiene un sistema cuántico individual un vector de estado? Por el relato que yo estaba haciendo en el curso, la respuesta es sí, pero yo estoy tomando partido por esa, pues, llamémosla interpretación, o por esa postura, por esa perspectiva. Estoy tomando partido por esa posición, pero todavía hay colegas que insisten en que no es posible asociar el estado cuántico de un sistema a un sistema individual. O sea que este vector de estado no es posible asociarlo a un sistema cuántico individual. Para mí esa postura es muy extraña, ¿cierto? Yo no la comprendo completamente, o sea, no le encuentro ningún problema lógico a asociar ese estado cuántico a un sistema individual. La mayor objeción de los colegas que asocian esto a un conjunto de experimentos, a un ensamble de sistemas preparados científicamente en este mismo estado, es la naturaleza extraña del proceso de medición, del salto cuántico, ¿cierto? Que es probabilístico, y entonces más o menos todas las argumentaciones que ellos dan en torno a por qué no describir los sistemas cuánticos individuales con un vector de estado se centran alrededor de esa noción. Déjenme solamente leerles un párrafo por ejemplo, de lo que está aquí en el libro de Ishkan y después de lo que está aquí en el libro de Aldrich. El concepto de estado de un sistema es bastante abstracto. O sea, este concepto de estado de todas maneras ya tiene un grado de abstracción, estado cuántico. Miren todo el esfuerzo que tuvimos que hacer para empezar a construir la noción de estado cuántico. Nos tocó rompernos la cabeza con el experimento de Stern-Gerlach y con todas las variantes para aceptar que no podía hablar en términos de propiedades, sino en términos de estado. Es bastante abstracto y no tiene el mismo significado intuitivo que en el discurso normal. Por ejemplo, el enunciado de que un objeto tiene una cierta posición, el estado de configuración de un objeto. O sea, usted decir el sistema cuántico tiene un estado psi, claramente tiene un estatus diferente a decir este objeto, esta silla tiene esta posición. ¿Y por qué? Desde esta perspectiva, ya decimos el por qué, es argumentable o se puede argumentar que es significativo, que tiene sentido decir que el estado se refiere a un sistema individual.
pero que solo, en última instancia, conduce a predicciones probabilísticas de los resultados de mediciones repetidas. Es decir, que asociamos el estado con la colección de sistemas sobre los cuales las mediciones son hechas. Es un fraseo, pues es una forma de decir aparentemente muy confusa, pero entonces viene la otra parte del compromiso. Si yo le adscribo el estado de un sistema cuántico a un sistema único individual, pues tengo que admitir que cuando hago una medición, ¿cierto? Como la naturaleza de las mediciones son probabilísticas, yo solo puedo evidenciar la naturaleza de la medición probabilística cuando hago un conjunto repetido de experimentos sobre sistemas preparados en el mismo estado cuántico. Porque si lo hago sobre uno solo, no puedo evidenciar esas probabilidades. O sea, la pregunta sería, ¿qué predice uno si tiene un estado de una partícula? La teoría cuántica solo predice probabilidades, y si tienes un solo sistema, no hay probabilidades, porque la probabilidad solamente tiene sentido en ensamble de experimentos. Entonces ahí es donde está la disputa, ¿cierto? O el estado es de uno o el estado es de la colectividad. Sin embargo, por ejemplo, pensando en términos de determinismo estadístico, uno dice, no, el estado es de uno, pero la única manera de poder hacer sensible, o sea, de poder medir esas probabilidades es a través de una medición de un ensamble, ¿cierto?, de sistemas idénticamente separados. Sin embargo, hay muchas discusiones en ambos textos, ¿cierto? En ambos textos las discusiones se dan, y eso es un carácter muy interesante de los textos relativamente recientes de la teoría cuántica, en el sentido de que no eluden la discusión. Eso, digamos, eso ya es un rasgo. Textos como el Cohen, el Landau, el Schiff, el Mesbacher, los textos hasta los años 80 y casi 90 no dicen nada respecto al asunto. Esta clase de textos, por ejemplo, el Aldrich, desde los primeros capítulos, y no solo ese, sino si usted hace una revisión de los textos escritos después del 90, en el 2000, en el 2010, no eluden el tema y tienen que decir algo. O sea, usted ya no puede pasar de agache frente al tema, como se hacía anteriormente, ¿cierto? No puede decir cállate y calcula, sí, porque ya no es posible, porque ¿cierto?, el debate está ya tan denso, ya las ideas se han masticado y girado tantas veces que usted tiene que por lo menos decir, no, yo adopto la postura minimalista, pragmática, instrumentalista, o pretendo hacer estas otras cosas, ¿cierto? Tiene que tomar una postura. Entonces, por ejemplo, en ambos textos, llegar a los postulados contiene un montón de precauciones, de discusiones filosóficas, en ambos textos, que es un estado puro, que es un sistema cuántico aislado, ¿cierto? ¿Cuál es el papel de la preparación de estados en la medición, etcétera, etcétera, etcétera? Profe, ¿y tal vez eso puede diferenciar lo que es un libro de mecánica cuántica, un texto guía de un libro de fundamentos de mecánica cuántica? Que los mismos autores suelen presentarlo así. Podría ser, pero mira que uno encuentra textos de curso, o sea, lo que está diciendo Johnny es interesante, porque podría pensarse que esto es un texto de fundamentos, ¿cierto?, de un curso de fundamentos, sino el texto del curso de mecánica cuántica que va a formar los físicos profesionales. Pero unos libros de texto, por ejemplo, los que más se usan en los cursos de física, como el Valentine, el Sakurai y el Shankar, así no hagan la discusión como la están haciendo estos textos de los fundamentos, no pasan de agache, y todos dicen cosas, ¿sí? Todos dicen cosas. Por ejemplo, Valentine pone páginas enteras entre paréntesis poniendo sus discusiones filosóficas, porque Valentine, por ejemplo, sostiene que no es posible adscribir el estado cuántico a un sistema individual. De hecho, hace una demostración de que no se puede. Él demuestra que no se puede en su texto, ¿sí? Pues la demostración está en un paréntesis que indica sus
reflexiones filosóficas, y él después sigue con el libro de texto y es como cualquier otro libro de texto. Sakurai es de los que menos expone sus posiciones filosóficas, pero si usted lo lee, él las está poniendo, ¿cierto? O sea, él dice el salto cuántico se debe a la medición proyectiva, y ahí está tomando, ¿cierto?, una postura pragmática, minimalista, muy cercana, por ejemplo, a la que va a tomar Pérez, sin hacerlo tan explícito. Entonces o sea, usted ya no puede escribir un libro como el Cohen o el Landau, ese es el punto. A pesar de que sigan siendo textos de mecánica cuántica, y lo que esté ahí no está errado, pero han eludido la discusión, y usted no puede eludir la discusión. ¿Ok? Ese es como un punto inicial. Muy bien. Aldrich tiene otros dos postulados. Entonces miren que en el postulado 1 ponen el escenario de la teoría cuántica. Este es el escenario. El escenario es el espacio de estados y los estados, y definió el sistema. En el postulado 2, mire cómo él lo llama: mediciones proyectivas y evolución dinámica no determinista. Mediciones proyectivas y evolución dinámica no determinista. O sea, yo lo voy a resumir en medición no determinista. Mediciones proyectivas son las mismas que hemos hecho nosotros. Entonces estos postulados son una suerte de postulados interpretativos, como los llamaba Alicia, porque están enlazando objetos de la teoría de las matemáticas con conceptos de la física. Entonces el postulado es un poco largo, pero lo podemos ir leyendo por partes. Una medición proyectiva de una cantidad física. Una cantidad física es algo del mundo de los sistemas, del mundo de la física. Por ejemplo, la energía, el momento angular, etc., llevada a cabo sobre un sistema cuántico, está descrita por un operador hermítico, que puede ser dependiente del tiempo, que puede ser, y que actúa sobre los vectores del espacio de estados. Entonces, las mediciones son operadores de un tipo, hermíticos, y esos operadores actúan sobre el espacio de estados, y esas mediciones podrían incluso depender del tiempo. Hablamos de la medición del observable A y lo denotamos, el operador con el mismo símbolo A. Este observable es el del mundo físico, momento angular, energía, y este operador es el que actúa en el espacio de estados. Él los denota con la misma letra, nosotros no los denotamos con la misma letra. Yo soy anticuado ahí en la notación. Yo digo la propiedad de spin X y lo diferencio del operador en spin en X, porque para mí esta es la propiedad del mundo físico y este es su objeto matemático. Es el objeto matemático que representa esta propiedad, que es el operador que actúa sobre el espacio de estados. Muy bien, miren que de nuevo sigue habiendo esa correspondencia. Objetos físicos, objetos de la teoría. Muy bien, ahora postulados interpretativos, ¿cierto? En la teoría cuántica hay que decir con toda precisión, ¿usted qué mide? Porque el estado cuántico no determina las propiedades del sistema de la manera clásica como conocemos los sistemas clásicos. El estado cuántico determina de otra forma las propiedades del sistema. ¿Sí? Si usted da el estado cuántico, no está prescribiendo las propiedades del sistema a la manera clásica conocida. Hay otra información ahí representada.
En la manera clásica conocida usted debería poder describir el estado del sistema con los 3 spines, por ejemplo. Usted podría dar la componente en X en Y en Z del spin. Si el spin del átomo de plata fuera clásico, esa sería la manera clásica de representar su estado. Dar la componente del spin en X en Y en Z. Y ya sabemos que eso no es posible en la propiedad de spin de los sistemas cuánticos. Entonces, denotar el estado de spin, ¿cierto?, no es describir a la manera clásica las propiedades del sistema. Usted no está hablando de las propiedades del sistema. Usted está hablando de estados cuánticos y las propiedades del sistema, lo que pueda medir del sistema o la información que pueda obtener del sistema, pues la tiene que especificar muy bien a través de la forma como usted mide o usted dice que mide el estado del sistema. Entonces, los posibles valores medidos que pueden ocurrir, los cuales pueden ocurrir como resultado de una medición del observable A, son los autovalores A sub n de ese observable A, ¿cierto?, del operador asociado A. Lo que yo puedo medir de la propiedad A son los autovalores del operador. H barra medios más H barra medios y menos H barra medios van a escribir. Esos son los autovalores del operador y eso es lo que yo puedo medir. Por simplicidad asumimos que el espectro es discreto y entonces esta es la ecuación de autovectores, autovalores. Este es el estado U sub n. No le hagan caso a esta I, él pretende ser muy general, pero para nosotros esto no importa aquí. Esta I puede valer simplemente 1, no le hagan caso a eso, eso es porque él quiere incluir el caso de generado, pero a nosotros no nos importa. El operador A, actuando sobre el estado UN, me da como resultado el autovalor AN por el estado UN. Y entonces de esta ecuación, de este tipo de ecuaciones, es que yo puedo obtener el observable AN. Hay algo aquí muy importante sobre la construcción que hemos hecho en clase que me parece incluso importante para los estudiantes de física y para los colegas. Y es que, por ejemplo, en esta forma de hablar, que ya está sistematizando los postulados, no está muy claro quién es el observable. Y me refiero a lo siguiente. Nosotros mostramos en estas lecturas que el mismo aparato de Stern-Gerlach representa 3 conceptos diferentes. Representa o una medición proyectiva, o representa la descomposición de la unidad, o representa un observable. O sea, el mismo aparato de Stern-Gerlach, pongámoslo en C, puede representar o una medición proyectiva, por ejemplo en el Z+, o puede representar la unidad. Recuerden que la unidad era la descomposición en Z+ y Z-. O puede representar este observable. ¿Y usted cómo sabe entonces con cuál está trabajando? En la vida real solo está el campo magnético, el Stern-Gerlach, porque todos 3 corresponden a situaciones contextuales diferentes. Por ejemplo, si usted está haciendo una medición proyectiva sobre Z+, quiere decir que está con certeza eliminando una alternativa, está conociendo con certeza esa alternativa. Si usted quiere hacer una descomposición de la unidad, quiere decir que todo lo que salga aquí vuelve y lo pone en la caja siguiente, sin importar cuál sea esa caja. Esta es la descomposición de la unidad. Bloquear aquí es la medición proyectiva, y medir y determinar las alternativas es obtener algo que vamos a escribir aquí, el observable. Poniendo aquí un detector. Pero mira que vos ahí mismo estás diciendo que tu montaje tiene que ser diferente según lo que vayas a hacer. Contextual, eso. Exacto, contextual. Digamos, tienen un aparato base que es el Stern-Gerlach por el que van a fundar las cosas, pero depende de lo que yo vaya a mirar después, Depende estoy del haciendo una contexto. cosa o estoy haciendo otra. Correcto.
pero eso no está claro. Pues te reto a que me muestres que en el Koen eso está claro. No, Es cierto, está supremamente confuso. Y ahora en el Sakurai está confuso. De hecho, en estos libros todavía está confuso. ¿Sí? Todavía no hay esa precisión. Porque es que me interesa mucho, lo has dicho perfecto, es contextual. ¿Cierto? Es el mismo aparato y los mismos detectores, pero depende de lo que yo haga. Depende del contexto experimental. Entonces, por ejemplo, aquí están hablando de observables, ¿cierto? Y de mediciones proyectivas. Y todas se hacen con el mismo aparato, pero con diferentes contextos experimentales. Entonces, es una precisión sencilla, pero que nos puede ahorrar dolores de cabeza después. Y eso nos va a pasar. Nos va a pasar después. Porque el capítulo que viene es el capítulo de los experimentos. Entonces vamos a empezar a analizar los experimentos chéveres de la teoría cuántica. Muy bien. Entonces miren que aquí me dice un postulado interpretativo, me dice cuáles son los valores medidos. Podría ser tramposo decir que este postulado es solamente un postulado 2, pero miren que solamente me está hablando, me está estableciendo el objeto con el que mido, ¿cierto? El observable, me está diciendo que voy a medir y ahora me va a decir cómo es que mido, que es la medición selectiva. Los vectores propios, ¿cierto? Forman una base ortonormal o pueden, en el caso de generación, elegirse adecuadamente. Olvídense del caso de generación. Los autovectores del observable forman una base para el espacio extenso. ¿Okay? Eso, por ejemplo, de que los autovectores de un observable formen una base para el espacio de estados, depende de un teorema de precisión matemática. Eso no depende ya de la física. Depende de un teorema con precisión matemática que se llama el teorema espectral de operadores hermíticos. ¿Okay? Entonces, todos los operadores hermíticos. ¿Sabes lo que yo quiero hacer? Sí. Que si todos los operadores hermíticos directamente están asociados a un observable. Muy buena pregunta. Sí, pero lo contrario no es cierto. Ahorita te leo los comentarios de Iscan al respecto. Porque muy buena pregunta, vayan pensando. Y otra pregunta curiosa, ¿todos los estados corresponden a estados cuánticos? Pues me hiciste la pregunta para los operadores, para los estados podríamos enunciar la misma cosa. Es una cosa interesante. ¿Qué les estaba diciendo? Que esto, ¿cierto? El hecho de que los autovectores de un operador formen una base del espacio vectorial de estados depende de un resultado matemático de precisión matemática, el teorema espectral de operadores hermíticos. ¿Ok? O sea que miren lo que yo estoy diciendo, pero el hecho de que sean base, o sea, ese resultado es matemático. Pero el hecho de que sean base quiere decir que en un experimento Stengerla yo tengo todas las alternativas. O sea, eso es un hecho matemático, pero usted lo puede verificar si ese hecho matemático en verdad tiene una correspondencia en el mundo físico. Porque si usted no tiene todas las alternativas descritas por su observable, quiere decir que de pronto hay una alternativa que usted no está teniendo en cuenta y esa alternativa entonces estaría dañando todo. Pues hay otra componente en la combinación lineal, en la superposición. Entonces, eso que es un resultado matemático, esto es decir que forman una base ortonormal, tiene un correspondiente allá en el sistema físico. Ok, vamos a la medición selectiva. Cuando una medición selectiva del observable A de un sistema con el vector de estado normalizado phi conduce al resultado A sub n, entonces el vector de estado no normalizado phi' mono inmediatamente sigue a la medición está dado por la proyección de phi. Lo vuelvo a leer. Y ese fue el postulado del salto que lo dijimos de otra manera. Si yo tengo el sistema preparado en el estado psi y hago una medición proyectiva, el sistema salta a un estado alfa moño, ¿cierto? Que es la proyección sobre el estado alfa del estado psi. Y ojo con esto, por ejemplo, este libro me pareció muy curioso por eso, para los físicos,
podemos tener vectores de estados no normalizados en la teoría cuántica, claro. ¿Por qué? Porque en un experimento secuencial de este Gerlach las probabilidades se nos van disminuyendo. Si aquí tenemos uno, aquí un medio, después por aquí un cuarto, usted necesita llevar cuenta de esas probabilidades. Entonces podemos trabajar con vectores de estado no normalizados. Los vectores de estado no normalizados surgen de la proyección. Nosotros lo hemos escrito así. Olviden de nuevo, es ahí, es lo único que me molestó de esta presentación. Si yo estoy saltando de phi a phi muño prima, ok, te voy a poner la n, que es el operador de proyección. Aquí el operador de proyección es p, aquí eran pis, donde pn es simplemente esto, un, un. Entonces este es el operador de proyección, este es el estado psi. Entonces miren que les da un vector de estado no normalizado porque les da una componente. Les queda esto y les queda esto. Este vector está normalizado, pero esta componente no está normalizada. Esto es un número complejo que está ahí. Entonces el estado intermedio que usted tiene en una medición proyectiva no está normalizado. Y si usted lo normaliza, comete un error porque predice mal las probabilidades en el siguiente paso. Si la proyección te saca un medio y usted dice, no, otra vez tengo uno, pues no le va a salir un cuarto en el tercer intervalo. ¿Sí se dan cuenta? O sea que otros libros que postulan estados normalizados, pues tienen que explicar por qué en un experimento aparecen estados no normalizados. Se ven que él, cuando definió estado, no se tomó la molestia de decir estados normalizados. Algunos son normalizados, algunos son no normalizados. Ok, entonces la medición proyectiva da ese estado, el cual proyecta, ¿cierto? En el autovector que corresponde al autovalor. En este proyecto en ese autovector. A través de la normalización de este estado, lo puedo normalizar este estado, por supuesto. El vector de estado, miren que lo diferencia el moñito del sin moñito. Si yo normalizo este vector de estado, a través de la normalización del vector de estado, este vector, el vector de estado, phi n sin moñito, se obtiene después de la medición. Lo voy a obtener después de la medición. Si usted normaliza este vector de estado, pues obtiene el vector de la base que ya conocí anteriormente. Ok, y ahí está todo el postulado de medición proyectiva no determinística. ¿Okay? Hay un tercer postulado en este libro. Perdón. Esto sigue. Ahí, claro, y tiene que seguir. Porque me tengo que preocupar. Yo ya dije que voy a medir. Vamos a medir el autovalor, el h barra medios, pero ¿y con qué probabilidad lo voy a medir? Denotamos por n de a n la frecuencia con la cual el valor medido a sub n es obtenido cuando la medición es llevado a cabo o sobre n sistemas idénticamente preparados. Entonces aquí viene el ensamble. Miren que hasta antes no necesitaba del ensamble, pero ahora yo quiero conectar las predicciones de la teoría cuántica, que son probabilidades, con el experimento. Y no tengo más alternativas, o sea, me toca usar una interpretación frecuentista. No tengo, en la vida real las probabilidades son frecuencias. En la vida real no tengo otra forma posible de verificar, ¿cierto? Que una cosa es probabilidad si no es media. Haciendo experimentos no puedo ir más allá de
de la probabilidad, ¿cierto? Me pueden gustar, no sé, la interpretación de propensión de la probabilidad, la interpretación epistémica, la probabilidad. Me pueden gustar muchas otras interpretaciones, pero si voy a hacer experimentos me toca usar la de frecuencia, porque me toca contar, ¿cierto? En un ensamble de experimentos cuántas veces me sale el resultado 1, el resultado 2, el resultado 3. Entonces, tenemos una frecuencia del valor medido, ¿cierto? Que se obtiene cuando llevamos a cabo el experimento en sistemas preparados, en N sistemas preparados idénticamente en el mismo estado. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, hay una de las nociones más importantes, es la de preparación de estados, porque usted tiene que asegurarse que siempre que va a hacer el experimento prepara el sistema en el mismo estado. Miren que la noción de preparación de estados se vuelve importante. Usted tiene que cerciorarse, ¿cierto?, de la realidad en su experimento, de que siempre prepara los sistemas en el mismo estado, porque si lo prepara en otro estado, ¿cierto?, sus resultados experimentales no son concluyentes. Las frecuencias relativas, ¿cierto?, a la probabilidad empírica, para este ensamble se aproximará a la probabilidad como un valor límite en el límite en que n es muy grande. Este lado izquierdo es una probabilidad empírica, es una frecuencia relativa, y este lado derecho es la probabilidad cuántica, la probabilidad que predice la teoría cuántica. Las probabilidades que predicen la teoría cuántica son precisas. La probabilidad es un medio, la probabilidad no es un medio, no es un poquito, ni un medio, ni un no. La probabilidad es un medio, es un tercio, es 2/5, es un octavo. Hay un determinismo estadístico. Usted predice probabilidades. ¿Y cómo verifico que esas probabilidades ocurren? Una frecuencia, una probabilidad empírica. Aquí este acápite del segundo postulado me está llevando ya no solo las cosas del mundo de los objetos matemáticos al mundo de los objetos físicos, sino está haciendo otro paso adicional al mundo de los experimentos. ¿Sí se dan cuenta? Ya no solamente estamos hablando de sistemas físicos, los electrones y los átomos, matemáticas y sistemas físicos, sino que ahora también estoy diciendo cómo es que debo comparar en un experimento, cómo es que tengo que sacar los números para comparar lo que dice esta teoría sobre este mundo. Esa es la función de este numeral D. Este sí es el último. La probabilidad P, ¿cierto? Miren que este es el objeto cuántico, de obtener un valor a sub n medido particular en un cierto tiempo es igual, aquí expectation value, esta es una traducción difícil, aquí yo he escuchado a algunos colegas decir valor de expectación, es una jerga pero eso no existe en español. Esto es valor esperado de una probabilidad, ¿okay? Entonces en un cierto tiempo es igual al valor esperado del operador proyección calculado con el estado phi antes de la medición. O sea, le está dando la receta para calcular esto. Equivalentemente, ahorita lo desenredamos un poquito, es igual al cuadrado de la norma del vector de estado no normalizado después de la medición. ¿Okay? O, entonces aquí entendemos, la probabilidad es igual, esto se llama el valor esperado de un operador. Esta operación matemática se llama el valor esperado de un operador, y entonces la probabilidad o es el valor esperado o es el módulo cuadrado de esto. Nosotros ya lo habíamos visto en el postulado interpretativo número 1, pero pues como nosotros no estábamos escribiendo los postulados, pues lo habíamos escrito simplemente así. Miren, yo creo que el color rojo no se ve bien, vamos a eliminarlo.
Si yo tengo el sistema preparado en el estado psi y lo quiero medir en el estado UN, entonces el módulo cuadrado de esto es la probabilidad de que el sistema estando preparado en el estado psi vaya al estado UN. Eso lo escribimos cuando discutimos el postulado interpretativo. Entonces la probabilidad de que estando preparado en este estado salte a este estado en una medición del observable A. ¿Okay? Pues si ustedes miran esta expresión es idénticamente igual a estas dos. ¿Por qué? Porque miren lo que tengo aquí. Ah, era lo que borré. Escribámoslo aquí. Escribámoslo. Dijimos que esto es el operador de proyección actuando sobre el estado phi, pero el operador de proyección dijimos que era UN actuando sobre el estado phi. ¿Okay? Entonces comparemos esta expresión con cualquiera de estas dos que tenemos aquí. Por ejemplo, miren el valor esperado del operador de proyección. El valor esperado del operador de proyección es simplemente poner el valor del operador de proyección aquí. Y eso que tengo aquí es justamente el módulo cuadrado de esto. Este es el número complejo y este es el complejo. Vamos a ver que esto es el módulo cuadrado de esto. Y claramente este es el psi moño. Si saco la norma de psi moño, de este psi moño prima de la norma que es el número complejo al cuadrado, o sea que lo tengo aquí, por la norma de este vector, o la norma de ese vector es 1, o sea que todos los caminos conducen a 1. Es una reescritura del postulado interpretativo. La regla del salto cuántico, o sea, es decir, la probabilidad de que un sistema estando preparado en un estado lo mide en otro estado es el módulo cuadrado de esa amplitud de probabilidad, es reescrita de esta forma. La probabilidad de que estando un sistema preparado en el estado psi lo mida en la alternativa A sub n o U sub n es igual a este valor esperado, al valor esperado del operador de proyección. Miren que aquí está el operador de proyección, no el operador, no el observable, que no está A, es el operador de proyección. O a la norma del vector no normalizado, el vector interpretativo. Eso también te da la probabilidad. ¿Ok? Y cuando nosotros empezamos a hacer las cuentas ya nos habíamos dado, pues ya usábamos ese hecho ya empezaba a ser intuitivo para nosotros, natural. Muy bien. Vienen unos comentarios matemáticos que en este momento no nos interesa, como que esas probabilidades son 1, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Me interesa ir al postulado 3. Este es el último postulado en este libro. ¿Ok? Lo tengo que mencionar, pero este postulado no lo hemos tocado aquí. Porque yo me he dedicado a las mediciones y a las propiedades. Pero para una escritura completa de la teoría cuántica tenemos que escribirlo. Pero más adelante, sí. Más adelante tal vez lo usaremos. O sea, no sé si va a ser suficiente para mí solamente, no sé si podré describir todos los experimentos que quiero describir solamente con mediciones proyectivas y estado. No sé si necesito usar la ecuación de Schrödinger. Si soy capaz de no usar la ecuación de Schrödinger, borramos eso del titular. Pero mire lo interesante que la delita se llamaba medición no determinista. Claro, eso sí es lo interesante. Y eso fue, por ejemplo, es un aspecto que Guillermo nos ha traído aquí. El postulado 3. El postulado 3 se llama
Evolución dinámica determinista entre la preparación y la medición. Evolución dinámica determinista. Le voy a dar el nombre popular. El nombre popular de la evolución dinámica determinista es la ecuación de Schrödinger. Ahora vamos a poner aquí. Que conste que la primera ecuación de Schrödinger la escribió Heisenberg. No la llamó la ecuación de Heisenberg, sino la ecuación dinámica, y Schrödinger sí le puso nombre. Para señalar esto, y esto me gusta, entre la preparación y la medición. Yo puedo hacer un marco conceptual instrumentalista de la teoría cuántica. ¿Usted qué es lo que hace en teoría cuántica? Usted prepara estados, los deja evolucionar y después los mide. Eso es lo que usted hace en teoría cuántica. Usted prepara estados, en el experimento de Stenger la preparación de estados puede ser el horno o puede ser un primer filtro. Por ejemplo, si usted necesita estados Z+, ¿qué hace? Los saca del horno y los pasa por una medición proyectiva y ya sabe que tiene Z+, etcétera, etcétera. Prepara estados, los deja evolucionar y aquí los mide. Esta medición es no determinista. El salto, la proyección es no determinista. El colapso, ¿cierto? Eso también se ha llamado colapso, reducción del paquete de onda, salto cuántico. Todos esos nombres se le han dado a ese proceso. Medición proyectiva es no determinista. Es no determinista porque a nivel del sistema cuántico individual usted no puede predecir qué va a hacer, porque lo único que tiene son probabilidades. Usted predice un medio, pero lo hace con un átomo y sale por acá. Lo hace con otro átomo y sale por acá. O saldrá por allá. Usted no lo sabe. Usted a priori no puede predecir. Y es un átomo preparado en idénticas condiciones. Es un sistema cuántico preparado en idénticas condiciones. Pero mientras da el salto, mientras va en la imagen del Stengerla volando, ¿cierto?, entre el horno y el campo magnético con el detector es fundamental, el que hace clic. Mientras ocurre eso, el sistema evoluciona. ¿Y por qué? Porque hay fuerzas, hay interacciones, hay potenciales, ¿cierto? Pues porque hay un mundo ahí interactuando con ese sistema. ¿Y cómo es esa evolución de ese sistema? Un pequeñito comentario. Sí. Nos dijo que el sistema, que la medición es no determinista. Y después se hace la pregunta, ¿por qué evoluciona el sistema? Porque hay fuerzas, todas esas cosas, y entonces estás negando lo que estás diciendo. Dijiste que hay fuerzas, entonces habrá ecuaciones de movimiento que eran las que quería encontrar Einstein. Él no quería que los átomos hicieran transiciones sin que algo las definiera. Mira, siempre te llamo la atención sobre que todo el tiempo la forma de hablar nos traiciona. Y entonces cuando uno dice, es no determinista, de alguna manera estás aceptando que justamente no puedo ponerme a escribir ecuaciones que describan determinísticamente esa evolución. Correcto. Entonces, pues yo preferiría un discurso de este estilo. Preparo estados aquí y mido cosas acá y no puedo conectar lo uno con lo otro. Yo no puedo predeterminar el resultado. Si tuviera cosas como ¿por qué cambian? Es que esa es la gran pregunta.
¿Por qué se desintegra este átomo y no este otro, sabiendo que son igualitos? ¿Cierto? Entonces, si queremos, digamos, superar esa visión que es absolutamente clásica de que causalista, ¿cierto? Sí. Esta fuerza, porque este le pegó a este y este le pegó a este y este le pegó a este, entonces por eso se produjo. Seamos más modestos, no tenemos idea de por qué. Reconozco el problema, pero creo que justamente ese es el rasero mínimo al cual podemos llegar. O sea, estoy de acuerdo contigo. Aparentemente hay una contradicción. Y la contradicción es profunda, porque la medición son fuerzas e interacciones. Estoy de acuerdo contigo. Pero lo que estamos diciendo, ¿cierto? Y ese es justamente el problema de la medición. O sea, lo que acabaste de señalar es el famoso problema de la medición. Pareciera ser que la medición es de otra clase de interacción diferente a las otras interacciones. Pareciera, porque tengo dos reglas diferentes. Ok, entonces yo te digo una cosa, devolvámonos un poquito. Ajá. ¿Qué sabemos de las magnitudes físicas de los estados preparados antes de que hagamos las mediciones? Nada. Exacto, no sabemos nada. Después hacemos mediciones y obtenemos valores, pero antes no sabemos nada. Pero déjame hacerte notar este hecho que me parece interesantísimo en lo que estás diciendo. Mira lo que podemos hacer hoy en día en experimentos cuánticos y nos vamos a enfrentar a esos experimentos. Usted preparando los estados, el proceso de preparación de estados es muy importante porque le permite a usted conocer este muchacho. Si usted hace un ejemplo que conocemos, los átomos de plata en el oro. Eso. Usted puede ir, por ejemplo, preparar los estados en el estado Z+. Entonces, este muchacho es Z+. Y existe un procedimiento y un protocolo para eso, ¿cierto? Los saco del horno, que no los conozco, y les pongo un filtro y me salen todos Z+. Y mire lo que ahora tú puedes hacer. Por ejemplo, puedes poner campos clásicos magnéticos que varían en el tiempo, no del tipo del Stern-Gerlach, sino campos magnéticos que varían en el tiempo. Y yo puedo poner a precesar ese spin, ¿okay?, con un campo clásico. Es que la cosa, y miren la palabra que estoy usando, campo clásico, pues es un campo magnético que está interactuando ahí con el sistema, un campo magnético que varía en el tiempo magnético. Y mira lo que yo puedo hacer. Dependiendo del tiempo en que yo permita la interacción de este estado inicial con el campo magnético, yo puedo alterar las probabilidades de medición aquí. Y lo puedo controlar de manera precisa. Es decir, la evolución de este estado en el tiempo. Bueno, aquí está la ecuación. Bueno, no, la escribimos para los operadores, escribámosla para los estados. La evolución de este estado en el tiempo o de ese campo magnético se conoce de manera precisa. Y se conoce de manera tan precisa que las probabilidades que vas a medir las puedes alterar simplemente cambiando el tiempo. Por ejemplo, tú puedes decir, voy a esperar un segundo en el campo magnético y alteras las probabilidades y las puedes predecir y las puedes comparar. Puedes decir, voy a esperar 2 segundos en el campo magnético y las probabilidades cambian. Y lo haces y comparas tu predicción con el resultado experimental. Entonces tienes un control. O sea, mira que la noción de interacción no la puedes desechar. No la puedes desechar porque puedes ejercer un control incluso continuo en el tiempo. O sea, si tuviera aquí un control muy preciso de lo que el sistema cuántico está haciendo aquí. Entonces, primero no puedes desechar la noción de la interacción porque tienes control, ejerces control. Y segundo, no puedes desechar la noción de medición. Entonces estás metido en un problema.
estás metido en un verdadero problema. Estás diciendo, yo no quiero decir eso, yo no quiero decir que la medición es algo diferente, yo quiero decir que la medición es lo mismo, pero evidentemente no puedo, pues, no lo puedo asegurar. Evidentemente en el Stenger-Lag es diferente a evolucionar, por ejemplo, con un campo magnético variable en el tiempo. Esto que les acabo de decir es, por ejemplo, la esencia de la técnica de resonancia magnética nuclear. Los colegas que hacen resonancia magnética nuclear tienen un control tan preciso de los spines y del tiempo que los ponen a bailar. ¿Usted qué estado cuántico quiere, niña? Ah, tal estado cuántico, venga, le calculo el tiempo. ¡Tan! Si usted toma este tiempo, 1.2 segundos, ¡tan!, le aseguro que ese es el estado que usted va a tener. Míralo. Ese es el estado que tiene. Entonces tiene un control en el cual la evolución, o sea, no es legítimo decir, como decía Guillermo, no conozco, no. Pero ahí hay una discusión y era algo que ya habíamos tenido acá, y era decir que la mecánica cuántica era determinista, pero en las probabilidades, y es lo que estás diciendo vos. Yo, depende de la forma como yo deje que el tiempo en el que ese campo magnético interactúe con el spin, yo voy a ver cómo cambian las probabilidades. Pero estado a estado uno no puede decir nada. ¿Por qué no? Mira, si yo empiezo con este en 0 y predigo que este va a estar aquí y las probabilidades que mido son las que son de acuerdo a este estado, ¿por qué no? Eso, pero las probabilidades que mides no es que dices, o sea, volvemos a lo que estabas diciendo al principio de la clase, tienes un estado, lo haces evolucionar y no sabes cuál es el outcome que vas a tener. Y eso es lo que está diciendo Guillermo. Okay. Esa es la ignorancia de la para un sistema individual, perfecto, pero entonces volvamos a los postulados y hagámoslo para el ensamble de experimentos. Yo no sé el outcome para un sistema individual, pero si mando 100.000 aquí, yo ya le estoy dando las frecuencias relativas de lo que sale aquí. Y una cosa más, o sea, podría haber una objeción. Tú me podrías decir que estas probabilidades no están unívocamente determinadas por este estado, lo cual es cierto. Podría tener otro estado que me dé las mismas probabilidades, pero no necesariamente tengo que hacer un experimento de medición proyectiva. Yo podría hacer aquí lo que se llama, eso es un concepto que veremos al final del curso, una tomografía cuántica completa. Yo teniendo 100.000 estados, me puedo ingeniar un esquema experimental tan ingenioso que me permite determinar este muchacho. Lo puedo conocer, puedo conocer las tripas. Sí, y ahora lo volviste a decir, y lo que no puedo saber, es decir, yo puedo preparar mis estados y puedo calcular con mucha precisión los resultados. Lo que no puedo saber es por qué un determinado átomo quedó en un determinado estado. Correcto, un determinado átomo, ¿por qué quedó en un determinado estado? Y un determinado átomo es la ruptura del determinismo. O sea, el single, ¿cierto? El sistema cuántico individual sigue siendo un problema. Lo que es aparentemente paradójico, por ejemplo, es que esa ecuación que vos tenés allá, esa ecuación para la de abajo. Esta es la ecuación de Schrödinger. Sí. La ecuación de Schrödinger es una ecuación completamente determinista. Entonces, cuando haces este análisis global ya de lo que hacer la preparación y la medición, pues puedes reproducir perfectamente las condiciones globales. Pero entonces donde pues, lo que quedó de Einstein, ¿cierto? Era eso de que no puedo saber en particular un átomo cómo va a quedar. Correcto. Estoy completamente de acuerdo. Entonces Einstein aspiraba a que sí hubiera forma de decir ese por qué que vos inspiraste que me llamó la atención. No, es que ahí algo está, sí, eso es lo que creía Einstein, que ahí había algo, lo que pasa es que las demás querían saber qué era. Exactamente. ¿Cuál es el mecanismo que hace que un átomo individual tome una determinada alternativa o no? Eso era lo que quería saber. Y hay mucha gente que lo quiere hoy en día. Y hay mucha gente que lo quiere hoy en día. Una posición muy realista exige una posición muy realista
a la física clásica exige eso, ¿cierto? Poder para el sistema cuántico individual. Entonces, fíjate, Pero no poder diría decir. que es realista, sino que es realista clásico. Porque Ok. eso no implica que uno pueda optar por un realismo. No, o sea, cuántico, sí, el señor realista electrónico. Porque realista. lo que No son pasa es realistas. que esas nostalgias einsteinianas se reviven cuando te dicen que es que vos sí puedes manipular un átomo y un fotón, ¿cierto? Lo puedo manipular en este contexto. Miren cómo se puede manipular. Se puede manipular la evolución temporal con interacciones y puedo manipular la predicción de los estados de una medición. Pero yo no puedo determinar ni manipular que tal átomo o tal fotón vaya a tal estado. Eso significa que está por fuera de... Hay una cuestión que siempre está rondando acá, cuando uno habla de estadísticas, y es la siguiente. Si lo pudiéramos precisar, va a seguir saliendo muchas veces, y es esto: los resultados evidentemente se ajustan a una estadística, pero no hay nada que determine que el resultado tiene que ser estadístico. No sé que no me hago entender, pero quiero simplemente compartir con ustedes toda mi conclusión. La estadística, la coincidencia estadística resulta como una especie de emergencia, de resultado emergente, no necesario. El problema es la causalidad, por ejemplo, que no necesariamente pues que A sea cosa es porque siempre veo que A precede B, pero puede ser. Sí, es muy parecido a eso. Muy parecido a Critica la eso. causalidad. Yo veo la validez estadística de estas descripciones como una emergencia, no como una contingencia. Eso, o sea, digamos, eso es real lo que vos decís, pero digamos yo pienso, me imagino yo cómo debe haber sido la evolución histórica de eso, y lo que se ve y lo que le da, digamos, la fuerza a la mecánica cuántica han sido los experimentos. Y uno experimentalmente ve eso, que usted puede determinar probabilidades. Entonces eso, de cierta forma, es como un círculo vicioso, ¿no? En el que yo determino las probabilidades y si mido y si me dan probabilidades, entonces aseguro que si era correcto mi pensamiento y se queda uno ahí como en esa bola. Los experimentos son las piedritas para caminar sobre el agua. Están ustedes muy finos, los experimentos son las piedritas, pero cuando usted hace experimentos, lo primero que le sale es la frecuencia, ¿cierto? Incluso a nivel clásico. Tirar la bola muchas veces le produce un me histograma de parece muy frecuencia. interesante porque en realidad es lo que vos decís, si uno tiene un sistema individual, ahí no hay nada, es en la medida en que hay muchos, entonces realmente la predicción emerge es con la cantidad. Pero es decir, clásicamente hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros hacemos, digamos, varias medidas clásicas cuando uno tira la pelota y todo eso que vos estás diciendo, es porque nosotros no tenemos un control total sobre el experimento. Entonces uno entiende en física clásica que el histograma, que la probabilidad surge como un asunto de desconocimiento. De ignorancia. ¿Recuerdan alguna vez que conversábamos en una de nuestras reuniones, Alex, de lo de Ortega? Era Ortega el que hablaba del manejador teórico, ¿cierto? Sí, ¿Cierto? Manejador. El gran misterio es por qué las matemáticas funcionan en la física. Y entonces, yo decía que era Bail y Alex me corrige que era Ortega, quien decía que el físico se parece a un ciego que maneja abrigos. Y entonces él recibe un abrigo y entrega un ficho y establece una correlación entre el ficho del abrigo y nunca ha visto ni el uno ni el otro, pero tiene un gran manejo. Y entonces eso es terriblemente sugerente de las patinadas que hacemos todo el tiempo. Abrigos y fichos. Sí, abrigos y fichos. Ahora resultaba el problema cuando usted decía, ok, todo sistema físico tiene una representación que es un vector en el espacio de Hilbert,
Pregunta, ¿a todo vector del espacio de Hilbert le corresponde Un estado. un estado? Buena Exactamente pregunta. todos los fichos están entregados o son entregables y Porque el espacio de Hilbert es continuo, ¿no? Sí, pues No, pues. Y entonces, de pronto resulta que en dimensión discreta, pero es continuo en los vectores. sí, de pronto resulta que el teatro donde Eso trabaja tiene- este señor no tiene sino 1000 butacas, pero por alguna razón hicieron un casillero de 2000 abrigos. Entonces, ahí, ¿por qué? Porque era lo que quedaba más barato. Porque, bueno, entonces, ¿quién demonios inventó el espacio de Hilbert? Y estamos seguros de que todo el espacio de Hilbert tiene que albergar algo físico. Es un poquito la pregunta. Es buena que pregunta. surgía Y es legítima. ahora. Y esa es justamente la pregunta, por ejemplo, de como ciegos, ¿cierto? Tenemos que hacer para tratar de establecer mejor esa correspondencia, ¿cierto? Tus preguntas son muy buenas para tratar de establecer la correspondencia, porque claramente una cosa son los fichos, los objetos de la matemática, y otra cosa son los abrigos, los objetos del mundo. Entonces yo tengo, ¿cierto?, que seguir escuadriñando. La pregunta de Einstein no se ha resuelto, ¿cierto? Una vertiente de la física, digamos, los hijos de Bohr, de Niels Bohr, como Pérez, como Selinger, declararon a esto, al salto, el hecho cuántico fundamental. Pero eso no resuelve la pregunta. Los hijos de Einstein, los herederos de Einstein, Born, Valentine, Bell, quieren ver el mecanismo por dentro. Y como comentario final, o sea, las paradojas aumentan, pareciera, por ejemplo, ¿cierto?, que tenemos que hablar de que la mecánica cuántica solamente cobra sentido para el ensamble de experimentos, pero lo más tenaz es que podríamos hacer experimentos concluyentes con sistemas individuales. O sea que tampoco esa pregunta está solucionada, ¿sí? Podemos poner experimentos cuánticos en situaciones tan retadoras que nos obliguen a pensar, uy, ¿qué está pasando aquí de nuevo? Otra coincidencia para mí fue tan misteriosa como las anteriores es que los sistemas se puedan representar por funciones de ondas y que esas funciones de ondas sean interpretables como probabilidades o como amplitudes de probabilidad. ¿Cierto? Pero de nuevo, una coincidencia sorprendente que llevó durante mucho tiempo a esa infinita discusión muy bizantina de la dualidad onda-partícula, que es como si fuera una incorrección de la naturaleza en presentar esa ambigüedad. Por ejemplo, ¿qué diferencia, digamos, por decir fundamental hay entre asociarle a un estado cuántico una función de onda y asociarle a los kilos de un bulto un número llamado masa? Pues una cosa matemática y una cosa física, digamos. ¿Cuál sería la diferencia fundamental que hay? No, pues ahí tal vez en esa porque tal como lo estás presentando, en un caso estás hablando de la representación más abstracta posible del mundo y en el otro caso está hablando de una medición muy concreta. Yo tengo una diferencia que es justamente la que tiene que ver con las propiedades del mundo clásico y las propiedades del mundo cuántico. Que esa propiedad kilo, cierto, masa y todo eso responde intuitivamente a nuestro concepto de propiedad. Entonces, Y la medición es directa, es no problemática. En cambio, el estado cuántico no representa las propiedades del sistema en el sentido clásico. Representa todo lo que podemos saber del sistema cuántico. Misteriosamente en ese vector está toda la información del sistema. Exactamente. Y entonces los operadores lo sacan. Lo Pero acuérdense que eso es como los cajeros electrónicos. No le dan plata si usted no se la ha metido antes. Mi hijo todavía Usted cree le saca que eso lo está ¿no? Usted le saca porque le había metido al principio. Eso no estaba ahí mágicamente. Ok. Pero a algunos le sacan lo que no le han metido. Sí. La discusión hay que continuarla, por supuesto que sí.
de los comentarios que hace Aldrich a sus postulados. Las hojas de comentario dan el resto del capítulo. Solo quiero observar una cosa, el papel del tiempo que él señala aquí. El tiempo es una variable clásica en teoría cuántica y no una observable. El tiempo es un espectador externo aquí. Y mire que, por ejemplo, en mi descripción, por ejemplo, en esta descripción, preparo estados y espero un cierto tiempo en medio de estados, o evolución en medio de estados. ¿Y qué es el tiempo? Pues el tiempo aquí es lo mismo que para Newton o Galileo, incluso tenemos problemas, y será lo mismo para Einstein. Y si monto los Stern-Gerlach en sistemas a alta velocidad, ¿qué estará pasando? No hay, ¿cierto? No hay ninguna diferencia. No tenemos esa clase de experimentos, por ejemplo. No sabemos qué le pasa a estos experimentos de Stern-Gerlach si me los monto en un cohete a velocidad C medios. Sospechamos que dan lo mismo, pero no se lo garantizo. Esta versión de la teoría cuántica se llama no relativista porque esta variable tiempo está claramente separada de la otra propiedad espacio, posición. La posición sí es una propiedad cuántica del tiempo. Entonces, un comentario pequeño de lo que dice Aldrich aquí que pueden seguir. Déjenme solamente mostrarles rápidamente los postulados de Ishkan para que los veamos en otra forma y mejor leer los comentarios que él hace. Él pone realmente 4 reglas. Estas 3 primeras reglas son como la 1 y la 2, es una mezcla entre la 1 y la 2. Regla número 1. Las predicciones de los resultados de las mediciones hechas a un sistema aislado. Miren que otra vez es importante aislar el sistema, tener un sistema ideal es importante. Si usted no le dice a sus estudiantes de mecánica que las manzanas caen lo mismo que las plumas en el vacío, pues está empezando mal el curso de mecánica. De hecho, es muy común ver en las ferias de las ciencias de los colegios que las manzanas y las plumas caen con la misma aceleración. Y los profesores de bachillerato aplauden a sus estudiantes. Sí, y los estudiantes se han inventado una manera ingeniosa de hackear al profesor, de hacerlo quedar en ridículo, poniéndole masitas a la pluma. Porque claro, las plumas, si usted no altera la pluma, no cae lo mismo que más. Lo he visto, me ha tocado. Se han ganado las ferias de la ciencia con plumas cayendo igual que manzanas. Todos felicitan a los estudiantes y los estudiantes en secreto se saben que por allá le pusieron trampa a las plumas. Ok, entonces un sistema aislado. Estamos hablando de una situación cuántica ideal. Muy interesante lo que ocurra si el sistema cuántico no está aislado. Eso se tocará, ¿cierto?, en nuestro curso tangencialmente. El problema de la medición tal vez tenga que ver con eso o no. Es un debate duro. Porque miren el papel tan importante de la medición, o sea que siempre hay aparatos midiendo, o sea que realmente no hay sistema cuántico aislado. Pareciera. Ok, eso es un debate. Son probabilísticos en naturaleza. O sea, por ejemplo, aquí Ishkan está declarando el carácter esencialmente probabilístico de este asunto. En situaciones donde la máxima cantidad de información está disponible, una forma de decir estado puro, esta información probabilística está representada matemáticamente por un vector en un espacio de Hilbert complejo H. ¿Qué forma el espacio de estados de la teoría? Esta forma de decir estado puro es muy curiosa, la máxima cantidad de información disponible, pero eso es sinónimo de decir estado puro. Insofar, hasta el momento, sí, esto nos permite dar las predicciones más precisas posibles, que son posibles. Este vector, el vector de estado, puede ser pensado como el representante matemático de la noción física de estado del sistema. Por ejemplo, en la forma de decirlo Ishkan está muy claro esa correspondencia. Un esfuerzo por la correspondencia.
La regla número 2, los observables del sistema están representados matemáticamente por operadores autoadjuntos. Por ejemplo, Isham, que es educado matemáticamente, es un poquitico más preciso que Aldrich. No son operadores herméticos, son realmente operadores autoadjuntos. Hay una diferencia chiquita entre un operador hermético y un operador autoadjunto, que tiene que ver en las situaciones que nosotros tenemos aquí. No hay diferencia, pero en situaciones, por ejemplo, donde hay condiciones de frontera, sí importa, porque los operadores autoadjuntos tienen en cuenta el problema de la frontera, los que los operadores herméticos no. Es más preciso matemáticamente decir algo que actúan en el espacio Hilbert. Otra vez la misma noción, ¿cierto? Observables, operadores que actúan en el espacio estado. Muy bien, la regla 3: si una cantidad observable A y un estado están representados respectivamente por el operador autoadjunto alfa, A gordo, tienen que él usa mi notación. Una cosa es la propiedad y otra cosa es el operador. Una cosa es el estado y otra cosa es el vector. Por ejemplo, Isham no dice nada de los vectores no normalizados. Y él lo llama así, a pesar de que es inglés, no escribe la notación de Dirac, a veces escribe la notación que pertenece al espacio estados. Entonces el resultado esperado, el valor esperado de medir A, pues es esta regla. Esta es la regla del valor esperado, la misma regla que pusimos aquí, o en la notación de Dirac. Estas tres reglas, por ejemplo, resumen 1 y 2. Hago notar varias diferencias. Por ejemplo, no habla nada de las mediciones proyectivas. Eso es muy común, por ejemplo, hasta los libros de los años 90. ¿Cierto? Que no enfatizan en el papel de las mediciones proyectivas. Solamente con la teoría cuántica de la información, el papel de las mediciones proyectivas se retoma. Se las había inventado von Neumann en el 30. Von Neumann ya habla de mediciones proyectivas. Pero solamente con el asunto de la información cuántica, la gente retoma el concepto de medición proyectiva. De hecho, hoy en día está generalizado. Hoy en día hay un conjunto de operadores de mediciones más poderoso que actúa en el espacio de estados cuánticos, los famosos POVM, operadores de medición valuados positivos, Positive Operator Value Measure, operadores de medición de valor o valuados positivos. Entonces, esa noción, ¿cierto? Por ejemplo, uno puede históricamente ver el estatus de los libros, ¿cierto? Como en los conceptos y en las cosas que vos. Entonces, Isham no dice nada de mediciones proyectivas, no dice nada de estados no normalizados, como si lo hace el libro de Aldrich. Y la regla 4 es la ecuación de Schrödinger. En ausencia de cualquier influencia externa, es decir, en un sistema cerrado, el vector de estado físico cambia suavemente. Miren eso, una continuidad, ¿cierto? Y una causalidad y un determinismo, cambia suavemente en el tiempo, de acuerdo a esa ecuación, donde H es un vector especial conocido como el hamiltoniano. Y esas son las 4 reglas que pone Isham. Son los 4 postulados de la teoría cuántica. Si usted los aprende y es suficientemente inteligente, ya aprendió teoría cuántica. Pero me gusta poner algunos comentarios. Mejor los busco aquí y después los leen ustedes. Y ya los tengo subrayados aquí. Ah, pero estás aquí. Está en la siguiente página. Aquí está. Miren la 3. Ajá. No cualquier vector en H necesariamente representa un estado que pueda ser realista. Hay más huecos, casilleros que abrigos posibles, pues que hay gente que va al teatro. O sea que el espacio de estados es más grande de lo que nosotros lo necesitamos. En particular, no hay vectores para las superposiciones de los autoestados de ciertos operadores.
un ejemplo importante es la carga eléctrica, otro el número fermiónico, y ahí podríamos agregar la masa. No hay autoestados de masa, no hay autoestados para escribir la carga eléctrica, y eso también son propiedades físicas que usted puede medir. ¿Cómo así que no puede medir la masa? Ponga una balanza y mídela, pero eso no se puede escribir como estados cuánticos. Aldrich, en otro de sus comentarios, lo llama parámetros clásicos de la teoría: masa, carga. Pero, dime. pues la pregunta es, ¿no se puede escribir el vector matemático o no se puede asociar el estado a esto? No, hay dos cosas. No existe el operador y consecuentemente los estados de esa propiedad física. Acabamos de declarar que las propiedades físicas eran observables, ¿no? Carga eléctrica. Pero no tengo. O sea, no encuentro en el espacio estados, o sea, estados que correspondan a carga eléctrica E, o C. Esa información está en el potencial. Pero es que Esa información está en el potencial de nuestro viaje. La carga, no en el vector. pero es que me queda una duda. A ver. Yo lo veo así, y pues, vas a leer otros postulados, los de Pérez, justamente dice lo contrario. Cualquier vector de estado del espacio de Hilbert representa un estado puro realizado. O sea, cualquier cosa matemática que yo me imagine, le puedo hacer un experimento para verlo. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Cuidado lo último que dijiste. Así lo dice, ¿no? Es todo lo contrario a eso. Así pues, todo lo contrario a lo que hablamos. Sí, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Deberías abrirte Eso el es lo que texto. No, es que- llaman una prueba ontológica, ¿cierto? Sí, Por el hecho de pensar que eso existe, entonces debe existir. ustedes Eso. existen. No, pero entonces, Si muy lo bueno, puedo postular. muy bueno que Ahí lo está. llamaron. Ah, no, siempre me traen tinto de Ariana, nosotros no. Qué trampa, ¿cierto? ¿Quién me trae tinto? David me trae tinto. Eso es. Mira que hay un debate y una contradicción aparente, pero la podemos resolver. La podemos resolver en felices términos. La noción de Pérez la puedo reparafrasear de la siguiente forma: cualquier combinación lineal de Z más y Z menos es un estado físicamente realizable en el experimento. Ojo con eso. O sea, lo que está diciendo aquello es que Cualquier combinación lineal de este espacio de estados, cualquier vector matemático que yo me imagine aquí, tengo un experimento de Stenger para realizarlo físicamente. Y ese es el sentido de la frase de Pérez. Pero miren que ese no es el sentido de la frase que está diciendo Ishkan, porque Ishkan está reclamando algo más interesante. Te acabo de decir que los observables eran operadores hermíticos, y yo puedo, ¿cierto? Mira lo que está pensando Guillermo, que es muy interesante. No, pero es que eso está como codificado en otra cosa. Claro, en teoría cuántica está codificado en otra cosa, porque no puede estar codificado en el estado. O sea, no está codificado en el estado. Si usted es estricto con la teoría cuántica, debiera codificar esa información en el estado. Son propiedades físicas que asumen valores. ¿Y por qué no? Porque entonces nos toca diferenciar otras propiedades. O sea, spin, energía, el momento en angular son diferentes a masa, carga eléctrica, etcétera, etcétera. La teoría cuántica de campos, por ejemplo, es más exitosa porque sí permite definir operador de masa, estados de masa, operador de carga eléctrica. Lástima que se fue Oscar. O tú también estudiaste eso en cierta época. Operadores de carga eléctrica, autoestados de masa eléctrica. O sea, la teoría cuántica de campos intenta rescatar ese lenguaje cuántico y hacerlo más estricto. ¿Okay? Entonces, esa es
Pero yo creo que aquí hay algo Dime. respecto a lo que está diciendo el autor Sí. y a lo que estás diciendo vos, que son dos cosas diferentes. El autor dice que no a todos los vectores en el espacio de Hilbert necesariamente les corresponde un observable, pues, o alguna entidad física, digamos. Que eso sería lo que en el ejemplo del ciego que había puesto Guillermo, que hay más casilleros que sillas. Sí. Pero lo que vos estás diciendo de que no hay autoestados de carga, ni hay autoestados de masa, ni nada de eso, es decir, que hay más sillas que casilleros. Sí, muy bien. Lo que pasa es que yo no soy teórico de campos y Isham sí. Entonces Isham sí cree que hay autoestados de masa que no son representados en la teoría cuántica. ¿Sí ves? Isham sí cree que hay autoestados de masa o de carga eléctrica, pero esos no están. En esta teoría cuántica que tenemos nosotros no están. Entonces, ahí está la otra forma de verlo, ¿cierto? Hay más casilleros que abrigos. Yo estoy diciendo, en la forma como yo lo estoy diciendo que hay una cierta cosa, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Hemos dicho tantas cosas, ¿qué demonios estoy diciendo yo? Pero Boris, a mí no me queda claro porque la carga, la masa y esas cosas no se pueden representar En esta forma, sí. porque estamos condenados al fracaso. Pero también es porque O sea, diferentes porque- cuadros de representación. Porque no hemos podido, o sea, en esta teoría cuántica no hemos podido, me toca hacer una teoría cuántica diferente. Pero las limitaciones son ¿qué? Matemáticas. Sí, esencialmente matemáticas. O sea, este espacio vectorial de estados que tengo aquí ya no me da para más. Me deja representar la energía, el momento en angular, Esto es- pero no esto me es deja representar. un poquitico solo como por decir algo. Es un poquito como aquello de que si decides hacer experimentos ondulatorios, no puedes hacer experimentos corpusculares. Entonces, en la teoría cuántica de campos se piensa más es en partículas, en número de partículas, en operadores de creación y aniquilación de partículas, pero no estás pensando en interferencias. Entonces, en otro cuadro de representación, Sí, hay algo así como está diciendo Guillermo, pero es que son, yo creo O sea, que el en problema lo es que que de dice, partículas sí permanece. sí, yo en creo lo que dice- sí. Ellos dicen que no, pero yo creo que en lo nos que están dice mintiendo. Isham, en lo que dice Isham por el comentario que vos hacías, a mí me parece que lo que pasa es que vos escoges el cuadro de representación en el que vas a trabajar, casi que como escoger convenientemente un sistema de referencia. Puede ser un sistema euclidiano, puede ser un sistema de coordenadas curvilíneas, el que te facilite más las cosas. Entonces, escoger dependiendo del tipo de experimento. Los particuleros cuentan partículas. Sí. Ellos no están tan interesados en si las partículas hacen o no hacen un patrón No, de de difracción. difracción, sí. Eso ya se lo dejaron Eso a es la cierto. teología, eso es otra historia. Entonces, la física tiene diferentes cuadros de representación. El ideal sería, ¿qué tal que hubiera uno solo que los combinara todos? ¿No es eso como el, Sí, el sabor eso- de lo que quisiera Chanel? Eso hay un sabor de eso. Aquí hay un comentario crítico que debo reconocerlos que no conozco nada, que es lo que sigue aquí. La no existencia de estos estados en la naturaleza está reflejada en el formalismo matemático por la existencia de las llamadas reglas de superselección. Un comentario un poco oscuro, pero menos oscuro que este. Este es un área en el cual la alternativa de las álgebras C asterisco, la aproximación de las álgebras C asterisco a la teoría cuántica es especialmente útil. Yo les había dicho por ahí que no conocía otras matemáticas para la teoría cuántica. Pues Isham me dice que hay otra forma matemática de aproximarse a la teoría cuántica, que es esta. Pero debo reconocerles que soy un ignorante total. No sé qué quieren decir, ni cómo se comen, ni qué hacen las álgebras centímetros. Pero eso me suena muy interesante, pues porque si tengo otra manera de escribir esto, quiere decir que este lenguaje tan querido, pues también lo podemos abandonar, no hay ningún problema, ¿cierto? Eso para un físico no es camisa de fuerza. El formalismo matemático no puede ser camisa de fuerzas para un físico. Si usted puede establecer estas correspondencias con otro lenguaje matemático y tal vez pensar otros problemas que este formalismo no te deja entender,
cambio de formalismo. ¿Ok? Muy bien. Pero no es también como lo de tener, pues, el lagrangiano y... No es algo más profundo. Yo entiendo que es algo más profundo. ¿Como qué ejemplo clásico podríamos pensar? Porque lagrangiano y hamiltoniano son dos descripciones equivalentes. Todo lo que puedes decir en un caso lo puedes decir en el otro. Pero si usted tiene un formalismo cuántico que no le deja decir ciertas cosas y otro que sí, ya hay una cosa no equivalente entre los formalismos. El caso, bueno, hay un caso cuántico, los estados puros y los estados mezclados. Ese es un ejemplo sencillo, pero los estados mezclados no los podemos describir con estos vectores. Pero eso es un caso sencillo que conocemos. Me veo obligado. Es como el relativismo también. Es posible, pero es que ahí cambié de marco y de dominio. Mira que la relatividad y la mecánica newtoniana pues hablan del problema de la mecánica, pero son dos dominios separados. Aquí estoy diciendo que tengo dos lenguajes para el mismo dominio. Y se me ocurre como para ilustrar un poco toda esta cuestión del realismo y de la realidad de las partículas físicas. De pronto le pidiéramos a Oscar que nos hable un poquito sobre la naturaleza de los neutrinos. Claro que sí. Ya que está viniendo, que se comprometa. Porque en eso es en lo que andan encarretados ahora. Podríamos... Es decir, el problema de la dualidad onda-partícula quedó superado no porque haya sido resuelto, sino porque hay problemas infinitamente más complejos, como el el problema de identidad de los neutrinos. Este es ahora que, cuanto a que los inventaron y todavía no han podido saber qué son, pues tienen unas oscilaciones tan raras. De sabor. Pero ahora hay otra teoría todavía inclusive pues más sofisticada, que ahorita está un cuarto neutrino, y que explicaría, bueno, hay un bonito tema ahí de muchísima actualidad que tiene que ver con esto de lo que está diciendo Guillermo me gusta mucho porque usa una teoría cuántica, la teoría cuántica de campos, que es una teoría cuántica, pero es algo más allá de lo que nosotros estamos haciendo. Como por cuestión inclusive de familiarizarse con un lenguaje, ahora que estamos hablando de diferentes representaciones, ¿cierto? También sería bueno como ir un poquitico sobre eso. Sí, tienes toda la razón. Déjenme terminar con una cosa, con este comentario 5. Ustedes deben leer ese capítulo. Es la segunda respuesta de Juan David. No todos los observables físicos están asociados con operadores absolutos no triviales. Él vuelve a poner la masa, ¿cierto? No existe el operador asociado a la masa, por ejemplo. Y sin embargo, dice que en otras versiones más sofisticadas, sin embargo, esta característica es dependiente de la teoría, porque en versiones más sofisticadas de la teoría cuántica la masa se puede volver un operador cuyos autovalores dan, por ejemplo, las masas de las partículas elementales. Otra representación, una versión más sofisticada, entre comillas, y no lo dice ahí, yo no me acuerdo ya dónde lo leí, pero está en la mezcla de los comentarios entre los dos libros. Por ejemplo, no es trivial saber cuál es la máquina que está asociada a un determinado operador. Y por ejemplo eso lo tiene Alicia también. Alicia lo pensó hace mucho rato. O sea, usted puede poner este observable, claramente es hermítico, o vamos a poner uno. Esto es un observable, es hermítico, es el producto de los tres observables de Spinker y cómo va a medir eso, cuál es la máquina que mide esto. Entonces no hay una correspondencia directa y sencilla entre observables y operadores hermíticos. Okay. Por eso, un comentario. Sí. Yo decía que cantidades como la masa o la carga aparecen en el potencial. Y eso tiene que ver con el tercer renglón donde dice que en la mecánica newtoniana la masa es una cantidad estructural. Eso. Es y que en la teoría cuántica
corresponde a parámetros del hamiltoniano, lo que tú decías. Son parámetros de la información de masa, carga, número fermiónico, sabor, color. Son escenarios. Son parámetros de los estados cuánticos a este nivel. En el lenguaje de teoría cuántica de campo son parte del estado cuántico. ¿Okay? Muy bien, termino aquí. Les debo los 11 postulados de Pérez, pero los voy a escribir, los tengo escritos, simplemente los títulos, se los voy a pasar uno por uno en una hojita para que ustedes lo lean, para que vean cómo esto que hemos discutido hoy vimos dos aproximaciones a los postulados muy cercanas, no eran tan diferentes. Prácticamente la misma. Eran prácticamente la misma, o sea, con partes precisión, diferentes. pero para que vean lo que puede hacer el ingenio humano y cómo reescribe, ¿cierto?, estos postulados de una manera que solo haga referencia. O sea, estos postulados son los postulados que quiere Guillermo. No hace suposiciones entre la preparación y la medición. Lo único que hay para Pérez son preparaciones y pruebas. Él hace pruebas, mediciones, preparaciones y pruebas. Y puede reconstruir, ¿cierto?, todo el formalismo cuántico. Necesita más postulados porque, claro, ¿cierto?, le toca hacer más camello, más esfuerzo. Si usted quiere reconstruir todo el mundo con preparaciones y pruebas, pues tiene que esforzar más, pero lo hace, lo logra. 11 postulados para reconstruir la teoría cuántica en una aproximación en la cual este lenguaje pareciera accesorio. En el lenguaje de Pérez esto es contingente, porque lo que hay es experimentos, preparaciones y pruebas. Muy bien, muchachos, dejamos hoy por aquí.